Vale, hemos escuchado a la señorita que nos has Dando el introducido. disclaimer. Bueno, pues tenemos a Diego Ledesma con nosotros. Acabo de tener una conversación con él para conocerlo. Tiene una trayectoria envidiable y dentro ahora del mundo del bienestar organizacional, pero él Ujú. es coach, es mentor, él ha estudiado, se ha formado en PNL y sabe mucho de una materia que a mí me encanta, que es la inteligencia emocional. Mm, Y por lo tanto, Diego, la primera pregunta que quería plantearte es, ¿qué son las emociones? Es decir, todo el mundo al buenísimo. final, miedo, rabia, tristeza, impotencia. ¿Cómo definirías de la manera más sencilla posible lo que es una emoción, Diego? Qué bueno. Bueno, ante todo, gracias por la invitación de compartir este espacio. Un gran saludo para la audiencia también desde Buenos Aires, Argentina. Mira, es una pregunta muy interesante. ¿Qué son las emociones? Yo, pensando en la respuesta, lo primero que te diría, Víctor, es las emociones es lo que somos. Toma Lo ya. que somos. Somos las emociones. No podemos concebir un ser humano que no sea emocional. Somos seres emocionales que después racionalizamos esa emoción. Pero la emoción es particularmente un indicio también, es un disparador, es algo que internamente nos da un mensaje en función también de una situación externa, ¿no? Me emociono cuando veo a mi equipo ganar, me emociono también cuando veo a mi equipo perder, me emociono, etcétera, etcétera. Básicamente es como un elemento que lo que hace es reflejar quiénes somos por dentro en función de lo que está sucediendo por fuera. Por Wow. eso es importante y es vital reconocernos en la emoción que somos y tener la emoción que tenemos versus que la emoción nos tenga a nosotros. A ver, esto semánticamente y lingüísticamente suena muy lindo, muy profundo y creo que es así. Sin embargo, entrar en este mundo es precisamente una aventura. ¿Por qué? Porque también, Víctor, tiene que ver mucho con las culturas, con los entornos, con los lugares donde estamos, ¿no? No sé si allá en España, acá en Argentina hay varias frases culturales, ¿no? Pero una de ellas, los hombres no lloran, ¿no? Que desde muy pequeños nos decían. Y eso lo vamos anclando, nos lo vamos apropiando, es parte, empieza a construirse como parte de nuestra identidad y es un mensaje a nuestro subconsciente o inconsciente. Entonces, una emoción, básicamente, hablando del llanto, es energía que necesita salir y fluir de nuestro cuerpo y expresar algo. El precisamente no abrir ese canal o no brindar esa posibilidad es que eso no se diluya, sino que se contenga y que después se termine canalizando por otros lugares. Y acá podemos hablar después de las enfermedades, que es otro tema para hablar, ¿no? Cómo se originan, cuál es su raíz, cuál es su cura. Pero para no irnos más de tema, digo, es las emociones, ¿qué son las emociones? Las emociones es lo que somos. Entender primero trayendo la conciencia de qué es lo que somos, ahí podemos gestionar qué queremos ser o quiénes queremos ser en base a nuestras emociones. Sabes que yo a veces doy charlas y hace poquito de una charla donde pregunté, ¿cuál es nuestro presupuesto emocional? Entonces la gente me miró me diciendo, pero yo no hago un presupuesto económico, financiero, pero emocional nunca me lo pregunté. ¿Y por qué no? Porque hacer un presupuesto emocional, si bien no se va a cumplir a rajatabla como algo más numérico o empírico, pero sabes que Víctor nos invita también a ser protagonista de la emoción que queremos ser. Entonces yo ya puedo evitar ciertas situaciones, ciertos vínculos. Puedo elegir, por ejemplo, que si salgo tarde al trabajo o a un lugar y no llego y alguien cruza en rojo o alguien me dice algo, puedo ser gestionar esa emoción en función del día que elegí ser. Yo siempre digo, hay gente que nos dice que tengas un buen día. Gracias, que seas un buen día, porque el día ya lo tenemos. O sea, es algo que sin hacer mucho nos viene sucediendo. Acá la pregunta es, ¿qué día queremos ser? Y eso tiene que ver con nosotros, con nuestra actitud y por ende con nuestra emoción. Y acá podemos hablar también, ¿no?, de la diferencia entre una emoción y un estado emocional. Por no complicar tanto, Diego, es decir, has dicho una cosa muy interesante, bueno, has dicho varias. Esa primera definición donde has dicho que las emociones son un reflejo de quiénes somos por dentro. Eso me ha estremecido eso, Diego, porque al final yo en las formaciones digo que al final las emociones son fuentes de autoconocimiento, nos permiten Tal cual. conocernos mejor y a partir de ahí nos permiten evolucionar. Pero el concepto de presupuesto emocional no lo he entendido del todo. Diego, ¿qué significa exactamente el presupuesto emocional? Bien, en principio vamos a la práctica. Empezamos nuestro día.
¿sí? A la hora que cada uno lo empiece, y elegir en qué emoción quiero transitar este día, en la sorpresa, en la incertidumbre, en el temor, en la inseguridad, en la expectativa. Entonces, desde ese lugar yo puedo decir, hoy creo que es un día donde voy a ver las oportunidades que me están esperando. Y de ese lugar genero un estado emocional donde acá voy a mi enfoque, o sea, mi enfoque cognitivo va en ver oportunidades, más que, por ejemplo, en hacer lo contrario, en esperar cuántas cosas malas me van a pasar hoy. Desde estos dos lugares, fíjate que construimos y somos una emoción quizás de situaciones que todavía no surgieron. Y esto es la ansiedad y la angustia, ¿no? Digamos, parámetros que nos implican una emocionalidad, algo que pasó, pero que no está pasando, o algo que va a pasar, pero que todavía no pasó. Entonces, enfocarme en esto quiere decir, ¿en qué emoción quiero estar hoy? En la oportunidad, en la expectativa, en la gratitud, Víctor. A ver, cuántas cosas no agradecemos, las cuales deberíamos? No por un deber, sino por una cuestión de ya el hecho de poder respirar, el hecho de poder levantarnos, el poder caminar, el poder hacer tantas cosas. Son parámetros que si practicamos, esto es algo que yo practico todas las mañanas y todas las noches, ¿eh? Al despertarme agradezco por tres cosas, me genera químicos y me genera una expectativa diferente y por ende una emocionalidad diferente al arrancar y comenzar el día. Con lo cual, también al acostarme, siempre lo practico, apoyo la cabeza en mi almohada y agradezco por tres cosas durante el día que siempre son más de tres. Siempre son más de tres. Y precisamente no son cosas demasiado extraordinarias. Es gracias porque inclusive tengo un lugar donde acostarme, gracias porque a mi lado está la persona que amo y que me ama, gracias por la familia. Eso es precisamente a lo que yo le llamo el presupuesto emocional, ¿no? ¿Cuánto tenés en tu balance de gratitud y cuánto hay en tu balance de queja? A partir de ahí es empezar a transitar esto, que es, como vos decías, autoconocimiento y automaestría. Pero con estos pequeños pasos no vamos a empezar a ver que hacemos grandes diferencias. Claro, al final tú dices, comienzas el día diseñando un poco cómo quieres que sea tu estado, es Exactamente. decir, te haces Exacto. creador de tu estado emocional y luego haces ese balance y practicando la gratitud. Pero ahora nos vamos a esta segunda parte de, fíjate que comentaste antes, que me gustó muchísimo también, dijiste que las emociones son energías que necesitan salir. Mm, Eh, cada emoción genera energía y el problema es que si no gestionamos bien esas energías o esas emociones, como tú muy bien dijiste, si las contenemos, eso provoca enfermedades. claro. Entonces, de la manera más sencilla posible, es decir, un miedo, una rabia, una tristeza, eh, ¿cómo se gestiona, cómo se gestiona una emoción, Diego? ¿Cómo se gestiona esa energía? Qué buena pregunta. Qué buena y qué necesaria, ¿no, Víctor? Por este contexto tan emocional de esta situación de pandemia y mucho aflorando. En primera instancia, siendo consciente de los recursos que tengo en ese momento. Si los recursos que tengo no son los que puedo gestionar esa emoción, bueno, pedir ayuda, buscarlos, etcétera. Pero primero es el reconocimiento. Segundo, recursos básicos, bueno, para no profundizar tanto y irnos mucho en el tiempo, es la respiración. Hay elementos que ya son propios, implícitos, que no hacemos un buen uso de ellos. Y acá podemos traer técnicas, ¿no? Como el mindfulness, la respiración consciente, el darnos ese mensaje para que nuestro cerebro empiece a entender de que esta situación es diferente, pero que no me genera angustia. Y no por eso no quiere decir que no sea angustiante, es distinta. Entonces yo ahí puedo respirar, ahí puedo entender cómo canalizar mis recursos ya disponibles para poder gestionarlo. Segundo, yo siempre digo esto, ¿no? Reconocer la emoción, no reprimirla, aceptarla. No quiere decir que me voy a conformar y estar en ese estado emocional, pero en principio reconocerla, porque esto, como vos decías, reconocer la emoción es reconocerme también en quién estoy siendo a través de la emoción que me está manifestando lo que está pasando. Y yo no puedo entender de que tengo una emoción de tristeza ante la pérdida de un familiar muy cercano hasta que sucede esa situación. Entonces, eso me implica cómo poder gestionarla. Me siento triste, darme el espacio para llorar, para gritar siempre que sea ecológicamente no violento, o sea, no gritarle a alguien, sino manifestarlo. En algunas situaciones también quizás puede ser salir a correr para empezar a generar toda la química necesaria para que nuestro cerebro se distienda, nuestro cuerpo también, y en función de eso, tengo clientes y yo también lo he practicado en situaciones donde tengo que tomar decisiones diferentes,
tomarme un tiempo de desconexión, que en realidad es increíble porque es cuando se conecta todo, para posteriormente decir, mira, a pesar de que la situación me parecía tan grande, no era tanto y ya tengo una decisión tomada. Esto es reconocerlo, pero esto es maravilloso, Víctor, porque hasta nuestro cuerpo tiene mecanismos para poder. Lo que pasa que no es que no tenemos los recursos, a veces no tenemos la forma de acceder a esos recursos. Y esto, permitime decirlo, creo que todavía seguimos siendo analfabetos emocionales. Durante muchos años hemos adquirido información que no fue mala, precisamente nos dio la posibilidad de vivir en un mundo con muchas posibilidades, pero todavía no accedimos a la información vital, que es entender y comprender la etimología de nuestras emociones. Entonces, siempre hablamos del saber, pero creo que hoy es más importante es el saber hacer. Y esto lo podemos traer el ejemplo de cuando íbamos al colegio, ¿no? Estudiar durante horas un tema, saberlo, pero al momento de presentarlo delante de nuestros compañeros frente al profesor, nos bloqueamos. La pregunta es, ¿no estudié o en realidad no encontré el mecanismo para hacer que esa emoción y emocionalmente funcional para poder transmitir esa información? Y acá, bueno, vos también lo sabés, hay ejercicios como la visualización previa, ¿no? Entrar en un estado donde el escenario posible es el que a mí me gustaría y nuestro cuerpo está relajado y en función de eso. Bueno, acceder a esos mecanismos es en definitiva lo que hace que nuestras emociones sean funcionales. Yo siempre digo que no hay emociones ni buenas ni malas, son funcionales o disfuncionales. Me abren o me cierran posibilidades, pero entender de eso es también salir de lo binario, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajo. Somos emocionales y cada vez estamos siendo lo más. Sí. De todo lo que has transmitido, ha habido una cosita que me ha llamado muchísimo la atención, Diego. Sí. Al final, el gestionar la emoción es como crear ese tiempo de desconexión Mm, que me ha llamado la atención. Es decir, el otro día entrevistaba a otro compañero, a otro experto en inteligencia emocional, y también me sí. decía que al final gestionar una emoción significa crear un espacio entre lo que está sucediendo fuera y lo que está sucediendo dentro, precisamente para poder desconectar esa química que está pasando ahí, que tú tengas tiempo de tomar decisiones, ¿no? Entonces me ha encantado cómo lo has explicado. Y esto para aterrizarlo y llevarlo a un caso práctico Sí. real. Llevo tiempo, bueno, acompañando a muchas personas que con esta pandemia pues han perdido su puesto de trabajo, Sí. lo están pasando mal porque al final hay muchísima gente buscando trabajo. Hay muchos nos o muchas puertas que se cierran y simplemente el hecho de no estar trabajando ya a uno le hace sentir inútil. Cuando le cierran una puerta le hace pensar que no vale para nada y la Mm. autoestima se va viniendo abajo. Y entonces en este contexto, ¿no? Es decir, ¿qué pautas o qué le podríamos sugerir a una persona para que en cierta manera, si ya estamos en una situación difícil, ¿no? De cambio acelerado, de incertidumbre, si encima estás con esa presión de no tener para ganarte la vida y Claro. tienes ese entorno donde te van cerrando puertas, eh, ¿cómo puede hacer una persona que sienta que se va hundiendo progresivamente, Diego, para tomar conciencia de ello y poder en cierta manera tomar la decisión de cambiar esa inercia y decir, a pesar de lo que esté pasando fuera, yo decido mantenerme fuerte, levantarme e incluso buscar otras formas de gestionar esta situación? Qué buena pregunta, qué buena y qué necesaria. En principio, primero cambiar la conversación de buscar trabajo, ¿no? Como si hubiéramos perdido algo en el camino. Sino más que buscar trabajo es diseñar una oferta de propuesta de valor hacia el mercado, que es lo mismo pero diferente. Me pone en un lugar de estoy pidiendo algo a estoy ofreciendo algo. Qué bueno. Primer punto. Segundo, eh, desde ese lugar también ver qué es lo que perdí, pero en definitiva también ganamos algo, que puede ser tiempo, oportunidades, resiliencia, reinventarse, poder hacerlo en forma diferente. Entonces, enfocarme en qué es lo que puedo yo hoy potenciar y qué es lo que tengo a disposición. Seguramente, vamos al caso práctico, he perdido mi puesto de trabajo porque la empresa no existe, tengo una experiencia, tengo un background, puedo hacerlo,
y potenciar esto, pero como te decía, no desde un lugar de estoy pidiendo y estoy buscando, sino que estoy ofreciendo y me estoy brindando. Porque escucho mucha gente que también nos dice, no, porque la empresa a mí me dio, y es verdad, pero ¿cuánto de nosotros le damos también a la empresa o al lugar donde estuvimos? Es una co-construcción. Entonces, poder ponerme ese lugar cambia mi emocionalidad hacia un lugar de pérdida más a un lugar de oportunidades. Me enfoca más en mis competencias y en mis habilidades, más que en mi situación que perdí o que no voy a tener. No quiere decir que con todo lo que tengo voy a lograr lo que quiero, pero sí voy a hacer todo lo necesario con todo lo que tengo para obtener todo lo que puedo. Y en definitiva es lo que hace que nuestra emocionalidad cambie. Este como primer gran punto. Segundo, Víctor, importantísimo, preguntarnos el para qué. El para qué es una pregunta tan profunda que nos abre otras preguntas. ¿Para qué quiero volver a tener trabajo? No, bueno, para vivir. Bueno, ¿y para qué querés vivir? Bueno, para pagar mis cuentas. ¿Y para qué querés pagar mis cuentas? Y para que mi familia esté más cómoda. ¿Y para qué querés que tu familia esté más cómoda? Y para que tenga un futuro mejor. ¿Y para qué querés que tengan un futuro mejor? Bueno, para que tengan una mejor calidad de vida. Fíjate que desde una acción presente nos vamos a un futuro deseado que nos da inclusive ese motor que nos hace que día a día, minuto a minuto, podamos ir traccionando. Entonces, cuando hay situaciones adversas, conectar con ese para qué poderoso dispara una emocionalidad diferente. Yo siempre hago este ejercicio con personas que están también en una situación donde perdieron su puesto de trabajo y les pregunto lo siguiente: si tuvieras que cruzar una gran avenida, ¿no? En pleno horario pico donde van y vienen muchos vehículos de un lugar a otro, y te pido que lo hagas en forma inmediata, ¿lo harías? No, pero ¿quién va a cruzar una avenida en un horario pico con mucho tráfico? Es, digamos, una persona que lo haría estaría buscando la muerte. Ok. Ahora, mismo escenario, y del otro lado está tu ser más amado, hijo, esposo, esposa, donde te está mirando y atrás de él viene una persona que la está poniendo en peligro. ¿Qué haces? ¿Cruzás o no cruzás? No, bueno, ahí no me darían las piernas para cruzar. ¿Y qué cambió? ¿Cambió el escenario? No. ¿Cambió el tráfico? No. ¿Cambió el para qué? ¿Cambió el para qué voy a hacer eso que voy a hacer? Muchos de nosotros, Víctor, nos hemos desconectado de eso porque ya nos vino una situación en la que creíamos que ya teníamos todo. Por eso es esta sensación de perdí el trabajo. No, tenés la oportunidad de conectarte con tu propósito, porque inclusive aunque tengas un trabajo, también puedes darte la oportunidad de si este es el que quiero. Y es diferente diseñar un futuro desde las necesidades básicas satisfechas a que tener que hacerlo desde la emergencia. Esta es la posibilidad de la reinvención. En el mientras tanto, disfruto lo que tengo mientras voy por lo que quiero. Me ha encantado hacer resumo los dos puntos, Diego, al final. El primer punto básicamente es la capacidad de gestionar la atención, pasar Claro, de la actitud un poco, no vamos a decir de víctima ya, pero sino simplemente en vez de centrarme en lo que no tengo, en lo que perdí, centrarme en lo que puedo ganar, en lo que puedo ofrecer. exactamente. Entonces, ya es un cambio de foco. Y el Exacto. segundo punto, y súper interesante, y tú que eres experto en el tema del propósito, es también otra forma de cambiar el relato interno, lo que si uno se está contando, en vez de estar preguntándome ¿y por qué me ha pasado Mm, esto? ¿Y por qué? Que esa pregunta simplemente me va hundiendo más, a preguntarme a ¿para qué? Y exacto. con el para qué, es decir, y verlo, es decir, ¿para qué me ha pasado esto? ¿No? Es decir, ¿qué bueno me puede traer la vida? ¿Cómo puede ser una oportunidad de rediseñar mi vida? Y ayer precisamente Exactamente. tuve una conversación con una persona que tenía una oportunidad, o yo le veía una oportunidad bueno, mira, ha pasado esto, has perdido tu trabajo, pero sin embargo tenía un talento ahí que ella quería sacar y mira, y ahora, bueno, pues estupendo. Diego, nos metemos en la otra parte importante, que es el motivo principal de que tú estés aquí hoy conmigo, que es, Bien. estamos pasando con esto de la pandemia, y lo hablaba el otro día también con otra experta, la cultura empresarial está pasando, antes solamente se tenía en cuenta lo que era la salud física de las personas, y de ahí la Sí, importancia de la prevención de los riesgos laborales, yo hice su máster en su día y tal, a la salud emocional de las personas. Es decir, con todo eso de la pandemia nos estamos dando cuenta de la importancia y los beneficios que a las empresas le trae el que las personas estén felices y que se cuide su salud, su salario emocional, que son cosas que para nosotros igual ya no resulta común,
pero para claro. muchas personas esto es ahora una tendencia, ¿no? Pero es algo desconocido. Y todavía más esta figura del Chief Happiness Officer o del gerente de la felicidad, para lo Mm. cual tú incluso das, bueno, tú has hecho tus, bueno, muchísimas formaciones y tú tienes tu propia certificación. Entonces, la Ujú. primera pregunta que te quería hacer, Diego, ¿en qué consiste este rol del gerente de la felicidad en las empresas? Buenísimo, excelente pregunta y gracias por la oportunidad. En principio es un rol nuevo a una necesidad vieja. Esto no es nuevo, no es que las personas necesitamos sentir pertenencia, vínculo, ser valorados hoy. Esto fue siempre. Lo que sucede es que empezó el mundo laboral o el trabajo empezó concebido más desde el punto de vista del resultado, del entregable, ¿no? Del proceso industrial, no donde había que seguir una secuencia y hacer un delivery de un producto o un servicio a un potencial cliente. Sucede que en los últimos años hemos entrado mucho más en un estado de conciencia emocional de quiénes somos como personas. Entonces ya nos damos cuenta de que con quienes compartimos este lugar llamado trabajo, no es solamente ir a un lugar a hacer algo y que nos paguen por eso, es mucho más. A partir de ahí empieza a tener esta importancia en las organizaciones. ¿Qué cosa, Víctor? La curva de crecimiento, de desarrollo del producto ya se ha alcanzado. O sea, hoy es muy, muy rápido, muy fácil desarrollar un dispositivo, hacer un entregable y demás. Ahora, el gran desafío que tienen las organizaciones, además de sostener su propuesta de valor, es generar una cultura donde el talento elija quedarse. Porque hoy el mayor valor agregado sigue estando en las personas. Imaginemos esto, yo tengo unos 15 años de experiencia en tecnología. He tenido la oportunidad de viajar al Silicon Valley, conocer oficinas como Intel, Microsoft, Google y demás. Esas empresas donde el mayor capital no está en el desarrollo o el producto que entregan, sino en el conocimiento que tienen las personas que la componen, les implica una gran pérdida de rentabilidad el hecho de que una persona elija irse a la competencia. O elija irse, ni siquiera a la competencia. Entonces, la pregunta que empezaron a hacerse es cómo hacemos o qué hacemos para que las personas elijan quedarse. Porque hoy no se trata de la nueva versión del sistema operativo que lanzamos, es qué podemos hacer para mejorar esa versión que ya existe. Ahí es donde empieza a fluir y a surgir la necesidad de tener colaboradores o capital humano que esté conectado con el propósito y con el para qué de la organización. Y acá podemos hablar de lo siguiente, si me permitís, ¿no? También. Ya no pensar en la misión y la visión solamente y tenerla escrita en lindas paredes, sino tenerla en vivo y en directo en las personas que hacen la entrega de esa misión y esa visión y el propósito que es la organización. Yo siempre cuando doy charlas en las organizaciones le pregunto a las personas, ¿saben el propósito de la empresa? ¿Lo conocen? Y te puedo decir que el 70% o el 80% divaga, porque no lo saben. Es más, ni ellos lo saben. Entonces, poder transmitirlo a quienes diseñan el día a día y transitan el día a día la construcción de la organización es la mejor estrategia de marketing que puede tener una empresa. Porque hago esta pregunta. Quienes estuvimos en una organización, podemos decir cuál fue nuestro momento más agradable y cuál fue el más desagradable. Seguimos hablando de ese lugar en donde estuvimos y seguimos hablando de ese lugar en donde no queremos volver, pero sigue siendo parte nuestra. Es porque, volvemos al principio, somos seres emocionales y nos marca una experiencia. Experiencia que muchas veces está brindada por un vínculo y una relación. Yo digo y sostengo, algunos todavía creen que no, pero digo que las empresas no renuncian a las organizaciones, sino a las relaciones. Yo no renuncio al edificio, no renuncio al escritorio, no renuncio a la cocina de la empresa. Renuncio a cómo me trataron, cómo me miraron, cómo me hablan, cómo me miran, si me miran. A eso es a lo que yo elijo seguir siendo parte o elijo no seguir siendo parte. Entonces, la figura del Chief Happiness Officer, gerente de felicidad, gerente de bienestar y cultura organizacional o Happiness Office Manager, hay diferentes roles, es estratégica porque empieza a tener foco centrado en las personas. No quiere decir que las otras áreas no lo tengan, pero vamos a ver la organización como una estructura. Tenemos el área de sistemas, donde se enfoca en generar mejor tecnología para hacer la entrega de valor, el área de marketing, donde cómo comunicarlo, el área financiera, donde cómo generar rentabilidad, el área operativa, cómo mejorar los procesos, la dirección, etcétera. Ahora, todas esas áreas están mirando y velando por el objetivo para el cual están concebidas. ¿Cuál es la que mira
en forma global para que quienes entregan esos valores o entregan esos resultados puedan seguir sosteniéndolo. Alguien me dijo, bueno, recursos humanos. Ni. Hoy es ni no, ni sí. Pero inclusive creo que recursos humanos ya está transitando una reinvención. Yo creo que ya hay que dejar de hablar de recursos humanos y de humanos con recursos. Hay que dejar de hablar de gestión de las personas y empezar a hablar de personas con gestión, pero desde el punto de vista de darle el valor agregado y el foco que requieren las empresas. Muchas empresas quieren que sus empleados o colaboradores se pongan la camiseta, ¿no? Que hagan mucho más de lo que tienen que hacer. Volvemos al principio, si no hay un propósito y no un para qué claro, ¿para qué me voy a quedar más tiempo? ¿Para qué debería conectarme más horas en mi casa? ¿Para qué debería hacer más de lo que me piden si total con lo que hago alcanza y sobra? Esto, la estrategia que trae el Chief Happiness Officer es velar con un foco o un enfoque centrado en las personas, pero Víctor, lo importante es sin perder de vista también la rentabilidad de la organización. Por eso yo siempre digo que la felicidad es rentable, aunque muchos directores o CEOs todavía no lo vean. Porque una persona que es feliz, y ahora si querés hago una distinción respecto a la felicidad, es aquella que va a hacer más de lo que le pidan, no porque se lo piden, sino porque inclusive quiere hacerlo. Y es a partir de ahí donde nos damos cuenta que esta persona atiende mejor al cliente, hace mejor las cosas, empieza a tener un pensamiento más divergente que convergente y empieza a ver qué puede agregar a lo que ya se está entregando como oportunidad de mejora. Y ahí se termina haciendo la rentabilidad, no solamente financiera, sino también emocional. Me gustaría contrastarte, resumirte como siempre y contrastarte algunos puntos de los que has comentado, ¿no? Vamos. Fíjate que tú has dicho, y me ha encantado esa primera frase de es un rol nuevo para una necesidad vieja, ¿no? Sí. Yo llevo ya tiempo defendiendo, por LinkedIn incluso, ¿no? Al final, tú has dicho también que las personas no se van por las organizaciones, sino por las malas relaciones. Yo tengo puesto por ahí también en la página web, no se van por las organizaciones, sino por los malos jefes, que no es una frase mía, es una frase de cero. Al final, la Claro. necesidad vieja que yo siempre he encontrado es la falta de liderazgo en las organizaciones. Tal cual. Diego, fíjate yo lo que estoy encontrando a día de hoy de por qué esto se está convirtiendo en una necesidad, es que si nos vamos a indicadores empresariales, Sí, sí. los que yo veo que se están disparando, sobre todo en esta etapa de pandemia, el tema de las bajas laborales y Sí. el tema de la rotación, como tú has dicho, es decir, al final el que las personas decidan mantenerse en la empresa y ser fieles a la empresa, eso es algo cada día más difícil de conseguir porque evidentemente las personas ya no solamente valoran el dinero, sino que van buscando un bienestar, el sentirse Exacto. valorado, sentirse contento. Y la otra cosa que te quería comentar, yo cuando hablamos de departamento de recursos humanos, yo en Ujú. las empresas con las que he trabajado, bueno, aquí en España por lo menos, todavía en España el tejido empresarial principalmente casi el 90% son pequeñas y medianas empresas, Ujú. donde la mayoría, primero, Diego, no tienen ni departamento de recursos humanos y las que lo tienen, Sí, normalmente ese departamento de recursos humanos está enfocado o saturado simplemente con las labores administrativas, con lo 100% cual operativo, tal al cual. final el departamento de recursos humanos es un departamento administrativo más, pero que en la práctica no se está gestionando ni se está midiendo ese bienestar y el impacto positivo que puede tener. Eso es lo que yo he percibido y de ahí la necesidad de todo esto. Pero me ha dejado un poco cuando has dicho que dentro de este gerente de la felicidad hay como diferentes roles dentro de la gerencia de la felicidad, porque es un rol que entiendo que se ocupa pues, de cuidar estos aspectos que a día de hoy no se están gestionando, pero dentro de ese departamento de bienestar o departamento de la felicidad, Ujú. ¿me comentas que hay diferentes roles también? ¿Hay diferentes tipos de gerencias de felicidad? ¿O cómo es exactamente eso? No, no lo he entendido. No, básicamente es a ver, estratégicamente es un área, una gerencia más dentro, como si fueran las otras. ¿Vale? A lo que voy es, las competencias de un gerente de felicidad son variadas, porque acá entramos en un punto donde, y bueno, entonces, y obviamente tiene que saber de liderazgo, como bien decís, no saber, sino saber hacer liderazgo. Tiene que comprender cuestiones emocionales, tiene que comprender del modelo de negocio de la organización.
qué vendemos, para qué lo vendemos, entender un poco eso. Tiene que tener también conocimientos de tecnología, no ser un experto o un especialista, pero manejar cierta terminología. Tiene que conocer del marketing también y tiene que conocer del mercado, de la volatilidad del mercado, porque en definitiva y en función de eso es como puede también gestionar el talento para que elija quedarse sabiendo qué es lo que está sucediendo. No se trata solamente de que las personas estén felices desde el punto de vista alegre. Eso es parte de. Y acá quería hacer esta distinción entre la felicidad y el bienestar. La felicidad es individual y subjetiva y es responsabilidad de la persona, no de la empresa. Ujú. Esto quiero hacer foco porque me he contactado, me han escrito personas, no, no, bueno, entonces a mí la empresa no me hace feliz, no es su deber. Y acá vamos a lo primero, ¿no? Que conversamos, es nuestra responsabilidad encontrar nuestro propósito y qué es lo que a nosotros nos brinda ese estado de felicidad. Eso es individual y subjetivo. ¿Para qué? Para que sí, la organización es responsable de diseñar un contexto de bienestar, para que en definitiva, entre la felicidad individual y subjetiva que yo como persona elijo y ya sé cuál es, la encuentro en un lugar donde me brinde el espacio para poder transitarla de esa manera. Esta co-construcción y esta combinación es la que hace que haya personas felices que generan organizaciones eficientes. Pero es una co-construcción y una correlación. Tiene que ver mucho con lo individual y tiene que ver mucho con lo colectivo, o sea, con la organización en sí. Por eso es importante también, desde una de las tantas acciones de un gerente de bienestar, es brindar la capacidad de que los colaboradores tengan contacto con su autoconocimiento. Y esto no significa que todos tengan que formarse como coaches o como expertos en inteligencia emocional. No, no, pero es darles un proceso de acompañamiento para que ellos mismos, Víctor, digan, wow, la empresa me brindó la posibilidad de yo poder entender y elegir si este es el lugar. Y es mucho más fácil también para la marca empleadora decir, esto es lo que te ofrecemos, pero si vos sabés qué es lo que necesitas, la decisión ya está implícita, no me quiero quedar o me quiero ir. Esto es Eh, lo que muchas veces sucede, sí. el- el- me ha quedado decir, si lo he entendido bien, Diego, al final, porque fíjate que la palabra gestión del talento es algo que también se venía Sí. hablando de hace tiempo, pero si lo he Sí, entendido bien, al final, el foco del gestor de la felicidad, porque la felicidad evidentemente es un estado interno, sí, emocional, el foco del gerente de la felicidad es gestionar el entorno exacto. laboral para promover, es decir, para crear ese entorno que facilite, vamos a decir, ese rendimiento, ese alto rendimiento sostenible. Es decir, ¿cuántas veces la mayoría de las empresas, no hay más que ver las encuestas de Gallup, ¿no? Es decir, Sí, llegas a los sitios y simplemente respiras la energía que hay por allí y wow, te das tal cual. cuenta, ¿no? Que allí pues, la gente no está contenta, evidentemente cuando no está bien, su rendimiento baja y eso se respira, se palpa en el ambiente, ¿no? Entonces, al final, el gerente de la felicidad lo que procura es cuidar todas las variables de ese contexto, de ese entorno que influyen en la emocionalidad de la persona y, por lo tanto, en su rendimiento, en lo que transmite, en lo que proyecta, etcétera, etcétera. Exacto. Fíjate que es, perdóname, es una visión 360 mirando los dos focos, o sea, el negocio, modelo de negocio, pero las personas como mejor negocio, en ese sentido. Ahora, para bajarlo un poco a tierra, y esto es, me lo han preguntado en varios lugares, entonces, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, siempre digo lo mismo. En primera instancia, por lo menos en mi función y en mi experiencia, es qué es lo que hago en las organizaciones donde participo con este rol, escuchar. Y algunos me dicen, pero escuchar. ¿Cuánto tiempo invierten los líderes en escuchar a las personas? Creo que invierten, si es que lo invierten, más tiempo en hablar y en decir que en escuchar. Y Víctor, hay tanto capital, tanta materia prima, tantos elementos en la escucha, que simplemente con escuchar ya estás diciéndole a la persona, sos importante para nosotros. Pero fíjate lo que estás diciendo, Diego, que me siento totalmente identificado, pues yo te dije que recientemente yo he comenzado en dos empresas haciendo una labor similar y yo Ujú. para darle un enfoque totalmente incluso más práctico, ¿no? Ya no es solamente la falta de escucha, el impacto es decir, que yo, evidentemente es muy importante primero escuchar para poder aprender y detectar qué está pasando en la empresa.
Porque lo que yo me encuentro, Diego, es que en la mayoría de las empresas realmente los que están arriba tomando decisiones sin escuchar o sin prácticamente escuchar son los que frente a los problemas que van, bueno, no estamos vendiendo suficiente, lo que sea, se le van ocurriendo cosas, soluciones que van implantando, pero son soluciones, son, lo hablaba el otro día, acciones aisladas, son ocurrencias pero que después están alejadas de la realidad, porque al final dice, sí, tengo este plan, tengo esta solución, pero no se adapta realmente al problema. Es como cuántas veces yo, el ejemplo más práctico, a mí me han contratado para dar una formación en motivación. Oye, Víctor, tengo el personal un poco desmotivado, por favor ven y haz una formación en motivación, a ver si los puede. Pero es decir, si yo no puedo motivar desde fuera, si lo que está desmotivando a la gente es algo interno. Y Tal mientras cual. eso no se resuelva, no puedo yo cambiar la situación si no se cambia la raíz del problema. Por tanto, eso que estás diciendo de escuchar me parece fundamental. Pero te quería preguntar, porque he leído por ahí lo del plan de bienestar organizacional. Se supone que entiendo que una vez que escuchas, detectas o haces una fotografía de cómo se encuentra la empresa, los problemas que tiene. No sé si el siguiente paso sería ya ese plan de bienestar y si Sí, tal cual. es, ¿en qué consiste ese plan de bienestar, Sí, Diego? sí, es plan de bienestar organizacional o modelo de bienestar organizacional, dependiendo Bien, de cómo se desarrolla. Pero se desarrolla en varias etapas. La primera es la de exploración, ¿no? Es esta, la escucha. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la organización como organismo? Esto es como llevar la organización hacia al médico y el médico hace un análisis preliminar, ¿no? Hacemos radiografías, placas, análisis, etcétera, para entender en dónde está y dónde sucede esto. Segundo, una vez que se hace el relevamiento o el assessment, se hace un diagnóstico, donde este diagnóstico, ¿qué puede surgir? Y no colaboración entre las áreas, porque quizás por falta de recursos o herramientas entre los líderes de esas áreas, esto de haber pasado y de haber pasado, ¿no? Ventas no se habla con marketing, marketing no se habla con finanzas, finanzas no interactúa con sistemas, y así es una empresa, pero diferentes silos separados. Entonces, se diagnostica, se realiza un informe y en función de ese informe se realiza lo que yo le llamo sí, el modelo de bienestar organizacional, que hay estructuras, de hecho yo tengo modelos armados, pero yo siempre digo lo mismo, el mejor modelo es el modelo que se adapta a la necesidad de la organización. ¿Por qué? Porque como te pasa a vos, me pasa a mí. Me llaman para que traiga la pastilla mágica donde se cure el problema que ya existe de hace tiempo. Y podemos dar una charla motivacional que va a durar lo que dure la charla, o va a durar lo que el momento dure, y después se va a diluir, porque el contexto en sí, la cultura de la organización no sostiene ese cambio. Hasta es más, Víctor, puede ser contraproducente porque pone todavía más en evidencia las falencias que ya existen, ¿no? Entonces, este modelo consiste en estas prácticas que tienen que ver con llevado a la acción, puede ser coaching individual, una de las estrategias, donde es esto, conversar y trabajar con las áreas que yo le llamo el semáforo, ¿no? Rojo, verde y amarillo, o rojo, amarillo y verde. En donde desde este reglamento vemos que ya hay una necesidad latente, un rojo, y esto haciendo la analogía con el médico, es, bueno, si tu dolor está muy latente acá, no tenemos mucho tiempo porque si dejamos pasar el tiempo esto puede ser una metástasis. Bueno, acá tenemos que hacer foco. Después identificamos las zonas que están en amarilla, donde hay cierta necesidad, pero no es tan intensa como lo rojo, y lo verde es lo que podemos atender posteriormente. No es que lo vamos a dejar de lado. Se hace ese diagnóstico y se empieza a trabajar. Reuniones coaching uno a uno, entrenamientos grupales, y adivina generalmente en dónde se dan estos focos. Siempre se dan en las áreas de liderazgo. Los líderes que nos llaman y nos contratan para que les solucionemos algo porque creen que son las personas, en definitiva, primero son ellos. Esto me recuerda también a situaciones, no sé si te habrá pasado, pero que quizás padres te dicen, no, porque necesito que atiendas a mi hijo porque tiene tal tema. Vamos a escuchar a tu hijo, pero primero tenemos que ver también si no sos vos y no es tanto tu hijo. Y en las empresas pasa lo mismo. Quienes toman decisiones creen que los que no están haciendo las cosas bien son quienes no toman esas decisiones y traen factores o elementos o recursos externos para
de alguna manera curar o sanar a las acciones que están haciendo cuando en realidad la solución está en ellos. Entonces es ahí donde empezamos a trabajar. Siempre digo que en la estrategia de bienestar organizacional le llamo el top-down. Se trabaja del liderazgo hacia abajo. Organización, Víctor, que no está dispuesta a incorporarse o aceptar este cambio, yo no profundizo en acciones. O sea, en el momento que ustedes quieran hacerlo, lo vemos. Porque si no caemos siempre en las tres capas, ¿no? La de arriba, la del medio y la de abajo. Y generalmente la de abajo, perdón, la del medio y la de abajo son las que tienen el, entre comillas, problema. Cuando en realidad pues, la solución está arriba. No digo que el problema esté arriba, pero la solución seguramente está arriba. Me ha tocado casos prácticos, Víctor, donde los colaboradores o empleados han visto involucrados a los líderes y no tuvimos que hacer casi nada, porque hasta humanamente y biológicamente modelamos. Y esto no pasa en la familia. Si yo a mi hijo le digo que haga una cosa y yo no la hago, ¿qué habla más fuerte? Lo que estoy haciendo, no lo que estoy diciendo. En las empresas sucede lo mismo. Entonces, abordamos, por ejemplo, coaching 1 a 1, acompañamiento, entrenamiento, indagación apreciativa, escucha activa. Te estoy dando recursos, ¿no? Aplicables, digo, enneagrama, liderazgo consciente, todos los recursos que empiezan a empezar a trabajar en el autoconocimiento de quienes lideran la organización. Para a partir de ahí, trabajar con el resto de la organización en función del diagnóstico. Esto es la etapa de diagnóstico, se genera un proceso de implementación y posteriormente un proceso de mejora continua. Esto no terminó. Esto va evolucionando y se va desarrollando. ¿Por qué? Porque precisamente estamos trabajando con personas, que las personas no es que somos, estamos siendo. Y por otro lado, con un mercado que está totalmente cambiando. No porque el mercado en sí, sino porque los consumidores, que son personas que también están siendo, requieren otras nuevas demandas. Entonces, pero una vez que esté implementado este modelo, básicamente después es ajustar en función de la marcha, pero ya hay una dinámica establecida. Esto es también lo que te mencionaba respecto a los roles, donde el gestor o el gerente de felicidad tiene que tener elementos, por ejemplo, como metodologías ágiles. Entender que estas metodologías también nos traen la opción de iterar, de hacer una retrospectiva, de generar reuniones cortas, de poder medir, de fallar rápido y barato, de poder tener mayor aprendizaje en menos tiempo. Es esta integración donde el foco sigue estando en las personas con elementos que giran alrededor para obtener mejores resultados. Es- Anota, te voy diciendo para que bebas un poquito de agua y descanses, cosas que me han ido resonando, Diego, porque son de las que yo practico también al día a día, ¿no? Es decir, me ha gustado Sí, mucho eso del semáforo, porque en el ujú, semáforo, en la parte del diagnóstico, es decir, yo lo planteo cuando hago un diagnóstico o la radiografía de una situación, trato de que sí, el plan estratégico de acciones esté estructurado como en acciones de corto, medio y largo plazo, donde bien, tú vas ordenando un poco, ¿no? Al final, en función de los recursos que tiene la empresa y el tiempo que dispone, pues vamos ordenando ese tipo de cosas y le he visto relación con el tema del semáforo. Luego, has dicho también, al final, una cosa que lo de las capas, ¿no? Y por lo menos mi experiencia ha sido siempre, digo, que la cultura de una empresa al final siempre es lo que es un reflejo de lo que proyectan los de arriba. Por eso, como exactamente. muy bien has dicho, cuando los de arriba ven los problemas de los de abajo, lo que no se dan cuenta es que lo que ven abajo es un espejo de lo que uno está transmitiendo, ¿no? Por eso, y me parece muy interesante, es decir, una de las primeras cosas que yo trabajo también es el tema del modelo del liderazgo, ¿no? Es lo primero que nos tenemos que Ujú, plantear, si estamos delegando, no, cómo estamos gestionando, cómo estamos tomando decisiones, pero muchísimas empresas, y también lo trabajo, no saben, y ese aspecto que tú trabajas también, Diego, es el propósito, es decir, la marca de la empresa. ¿Qué es? ¿Qué significa para los clientes? ¿Qué significa para nosotros? Entonces, porque había visto en tu curso concretamente, Diego, lo del modelo HERO o sí, HERO de sí, organizaciones resilientes y saludables. ¿Me podrías sí, explicar así brevemente qué es eso? ¿En qué consiste el sí, sí, modelo cómo no. HERO? Sí, el modelo Hero básicamente es un modelo que diseñó Marisa Salanova, psicóloga organizacional, donde ella se basó también en diferentes indicios y parámetros de qué le estaba pasando a la situación. Entonces empezó a medir la salud organizacional, salud, me refiero a salud emocional y posteriormente también física, y de cómo la organización podía ser resiliente, es decir, ante situaciones adversas, poder reponerse o poder sobreponerse a esa situación para que en definitiva pueda seguir siendo una propuesta única de valor al mercado.
Este modelo básicamente lo que hace es tener foco en las personas, en su salud emocional y obviamente también física, que lo comprende y lo contempla, y a partir de ahí poder coordinar y anclar este relevamiento de cómo son y cómo están siendo las personas con la estrategia y el modelo de negocio. Desde un punto de vista también de mejora continua. Hay muchísima información en Internet, pero simplemente en estos minutos para darte esta Vale. información es esto. Es un modelo que se viene aplicando ya hace tiempo. Desde mi punto de vista, abrió una brecha. Para mí no es el único ni el mejor. Esto es, depende, porque la organización yo la veo como un organismo y no es algo igual a otro, pero es uno de los modelos hoy existentes que como ya tiene una trayectoria, ya tiene un modelo de experiencia donde se puede ir anclando. Mi recomendación, inclusive en la formación, es que entre los elementos que yo brindo en la certificación, cada uno pueda diseñar su propio modelo, porque en definitiva es lo que va a permitirle ser especialista en lo que va a proveer y en función de la necesidad puntual. La pastilla que puede curar la necesidad de una persona no necesariamente puede hacerlo en otra. En definitiva, se trata del síntoma para en función de eso abordar la solución. Este modelo trae datos, información, después se cuantifica en una herramienta y tira un elemento matemático donde también da patrones e indicios numéricos, esto que te decía en el modelo semáforo también, de en dónde hay mayor dolor en la organización para que en definitiva a partir de ahí se pueda ir profundizando. También está asociado al modelo PERMA, o acá ya estamos hablando un poco más de psicología positiva, de cómo aplicarlo, pero si te fijas son acrónimos que sirven, son modelos ya establecidos, pero que en definitiva son herramientas para poder construir y ser una mejor herramienta. O sea, el modelo en definitiva es el que cada uno pueda identificar y poder llevar a la práctica en función también de estas experiencias y esta bibliografía, ¿no? Última preguntita, Diego. Sí, Es decir, para personas, evidentemente ya estamos diciendo al final que el tema del gerente de la felicidad, sí, lo decimos en español, sí, es una necesidad vieja, como tú has dicho, pero que ahora parece que las empresas van tomando conciencia un poco de la importancia de sí. empezar a cuidar el entorno y de empezar a cuidar las personas. Eh, Quien quiera, al final, esta figura es una nueva salida laboral. Sí. Entonces, tú ofreces precisamente una certificación. Es decir, cualquier persona que se plantee como interesante el poder trabajar en ese rol, ¿qué puede esperar de tu formación? Es decir, Qué bueno. una formación como la tuya, ¿en qué le va a ayudar a esa persona? ¿En qué la va a preparar? ¿Y qué salidas laborales tiene? Es decir, porque esto realmente, Diego, está llegando solamente a las grandes empresas, también o solamente, o puede uno tener posibilidades de también implantarlo en pequeñas y medianas. Qué bueno, qué buena pregunta. En principio sí, tienes, a ver, salida laboral no es que garantizamos y vendemos que inmediatamente lo va a tener. Lo que yo siempre digo es, esto es el trabajo del futuro y el futuro del trabajo, porque en definitiva está sucediendo esta construcción de la concepción de lo que teníamos como un trabajo y en sí lo que esta situación está trayendo como disrupción al trabajo actual como lo concebíamos. Entonces, esto brinda ser una oportunidad para una necesidad que está siendo cada vez más grande. Simplemente por eso y en consecuencia brinda una salida o un acceso laboral diferente. Segundo, ¿qué pueden esperar? En primer punto, lo que yo siempre ofrezco es experiencia, no solamente formación que le va a haber, sino transformación. ¿Por qué? Porque primero comenzamos trabajando en nosotros mismos. Yo no puedo conseguir un gerente de felicidad o bienestar que diga qué es lo que hay que hacer o cómo hacerlo, pero que no lo haya transitado en su vida, simplemente por una cuestión de coherencia y congruencia, porque esto no se trata solamente de brindar datos, sino de mostrar y demostrar la experiencia previa. Entonces transitamos esto primero en ejercicios de autoliderazgo, hacemos introducción también al coaching, a las emociones, a la inteligencia emocional, primero desde quiénes somos y cómo estamos siendo, para partir de ahí trabajar en 4 pilares, que son bienestar y felicidad organizacional, liderazgo, metodologías ágiles y en definitiva transformación digital. Fíjate cómo vamos desde lo in a lo out, ¿no? Pasamos por liderazgo, bienestar, mi liderazgo, autoliderazgo, mi bienestar, mi autobienestar, para en función de eso también comprenderlo en la organización, para después también hacer el delivery desde el lugar de las metodologías ágiles o la agilidad organizacional y en definitiva comprender el contexto en el cual estamos. Hoy toda empresa se dedica a lo que se dedique, es una empresa de información, cualquiera sea el ámbito. Entonces,
De este lugar, en lo que ofrecemos en la experiencia son recursos y herramientas que van por ese lado: psicología positiva, liderazgo, coaching, mentoring, consultoría, modelo de bienestar, bueno, metodologías ágiles, profundizamos en lo que es el modelo de Scrum, lo que es Kanban, en qué consiste, para qué sirven, y en los 4 pilares de la transformación digital efectiva, ¿no? Que esto es mentalidad, personas, proceso y recursos. Desde este lugar lo que ofrecemos es la integración y la interacción también con diferentes áreas. Uno de los temas importantes que trabajamos entre tantos es la comunicación. Un gerente de bienestar necesita, por el rol que desempeña, poder comunicarse en forma efectiva. Y esto tú lo sabrás, no es lo mismo escuchar que escuchar activamente. No es lo mismo hablar que comunicar. No es lo mismo leer que interpretar. Entonces, como el gerente es un rol estratégico que interactúa con diferentes áreas, que interactúa con muchas personas, eso es una competencia vital y necesaria. Y desde ahí, cada uno también con su experiencia, con lo que traen, empieza a integrar todo esto. Tenemos alumnos que son coaches y que ven en esto un valor agregado para poder brindar un valor a las organizaciones. Tengo gerentes, muchos gerentes, gracias a Dios, y directores de recursos humanos que se encontraron con que están en un lugar donde ya lo que tenían no les sirve. Como vos bien decías, que se están encontrando más en un día a día operativo y no están viendo lo estratégico. No están pudiendo llevar a la organización desde el capital humano hacia donde les gustaría o creen que es posible, y están atendiendo los incendios y las emergencias actuales. Directores de compañías, bueno, hay emprendedores también, porque entienden de que si bien esto puede ser una oferta laboral, también ellos como emprendedores tienen que interactuar con proveedores, con clientes, con otras personas, y esto trae esta riqueza que se puede capitalizar y se capitaliza en un rol tan estratégico como este, pero también es una experiencia personal de vida que se lo aplican a cualquier área de cualquier ámbito, ¿no? De su vida en forma integral. Además de los módulos que son, bueno, son 9 encuentros de 2 horas y media cada uno, semanales, tenemos masterclass. Las masterclass son invitados y especialistas en cada área donde nos hablan de, por ejemplo, tengo un especialista en risoterapia y ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Te enseña a reírte? Puede ser, pero también, ¿sabes qué? Vemos la importancia de la risa en la organización. Y no es un tema menor, ¿eh? No es que nos divertimos y contamos chistes, sino entendemos de cómo cognitivamente nos ayuda, cómo libera ciertas hormonas, cómo capitaliza eso, cómo aplicar el humor también. ¿Cuánta gente parte de reuniones donde es un PowerPoint, son aburridas y son tediosas? Gente también, especialistas que nos van a hablar de eneagrama, cómo este recurso puede entender desde los 9 eneatipos a la organización. Tengo un recurso muy interesante también que es fototerapia, cómo desde las imágenes podemos empezar a entender y comprender cómo las personas ven e interpretan el mundo. Eh, Tengo especialistas también en productividad. Metodologías ágiles, como te mencioné, profundizamos, design thinking, o sea, es cross desde, como te decía, no es necesidad que es puntual y humana, pero también trayendo elementos de vanguardia, donde son necesarios, donde este rol, en el momento de llegar a una organización, cuando tenga que contratar a un experto en metodologías ágiles, por lo menos sabe de qué se trata. Cuando le empiecen a hablar de cuestiones tecnológicas, por lo menos saben para qué sirven. Cuando le empiecen a hablar de cuestiones operativas, por lo menos también sepa de qué hacer, con un foco siempre centrado en las personas, ¿no? Que por lo que me estás contando, digo, es una formación muy, muy completa donde una persona, si cogemos el perfil del director de recursos humanos, se va a poder familiarizar con todas las nuevas herramientas y tecnologías que están ahora en su poder, pero a su vez le va a permitir pasar por un proceso de transformación interior, al final, que es súper importante. Es como decíamos al principio, igual que un terapeuta que puede ayudar a otras personas, pero no se puede ayudar a sí mismo, no es coherente, ¿no? Tú tienes que ser primero el Exact- modelo, el ejemplo a seguir. Entonces, tu Exactamente. programa le ofrece prácticamente pues todo ese proceso de transformación interior, más armarte de todos esos recursos para poder gestionar esa parte estratégica tan importante como Sí, es el bienestar. exactamente. Es eso, y te agrego un plus adicional. Después Venga. de ser parte de una comunidad donde hoy somos 40 profesionales, ya estamos en la quinta y estoy armando la sexta edición, donde esa comunidad lo que hace es retroalimentarse de experiencias, donde se genera vínculo,
Se han generado algunas amistades, pero además de eso, cada uno puede compartir, mira, estoy aplicando esto en la empresa, me está pasando esto, bueno, ¿por qué no haces esto? O sea, hay como una retroalimentación desde no solo de la formación, sino de lo que cada uno también está aplicando y cómo lo está aplicando. Creo que una de los valores agregados en las formaciones es precisamente poder transitar el post-formación con otros, ¿no? Y poder ahí enriquecernos. Y lo interesante de esta situación digital es que podemos interactuar con personas de muchos países. Entonces, la situación laboral u organizacional en Argentina es diferente a la de Ecuador, es diferente a la de Puerto Rico, es diferente a la de Estados Unidos, a la de México, pero diferente desde el estado actual, pero de la necesidad sigue siendo la misma. Víctor, esto es tremendo. Yo lo he compartido también con gente de España y hablamos quizás en diferentes terminologías, pero buscamos la misma esencia. O sea, se está buscando exactamente lo mismo. Entonces, desde este lugar siempre estamos abiertos también a, si hoy el recurso que facilita esto es metodologías ágiles, es liderazgo, es bienestar, perfecto. Y si surge mañana una nueva oportunidad de incorporar esto, también lo traemos. Por eso en la formación siempre digo que estamos en estado beta, no porque la formación no lo necesite, sino porque las personas en sí están demandando. Hoy no puedo, y esto permíteme decir esto, no puedo, yo ya no hablo más de clima laboral. Para mí es una palabra obsoleta, hoy hablo de ecosistema emocional. No vamos a tener dos encuestas de clima laboral en el año con las personas porque entre encuesta y encuesta cambiaron muchas cosas. Esto tiene que ser medir, pero además no sacar una foto, sino tener un video, que es la gran diferencia, ¿no? O sea, tengo una foto, tenemos este informe, las personas están así, buenísimo, hacemos la segunda encuesta a fin de año. Y entre encuesta y encuesta pasaron muchísimas cosas, que volvemos al principio, si no las escuchaste, si no las percibiste, si no generaste un vínculo, si no estuviste ahí, te las perdiste. Y en el momento que te diste cuenta, se fueron. O lo que es peor, siguen estando, aunque no quieran estar. Y eso para mí también es uno de los grandes errores de las organizaciones, es tener gente que ya no quiere estar. A veces es más sano, aunque doloroso, saber que las personas ya no están porque tenés la oportunidad de reevaluar, a decir, tenemos personas, pero emocionalmente están y yo he corrido diagnóstico, he escuchado, he conversado con personas que emocionalmente estaban en otro lado, pero físicamente estaban en ese lugar. Eso Eso es es, para mí lo peor. eso es como al final la mayoría, yo escuché a alguien que decía que la mayoría de las empresas están en modo zombie, ¿no? Porque al final Es, bueno, la mayoría, es decir, el 80%, bueno, por las encuestas de Gallup, pues al final el 80% de las personas, de los empleados de las plantillas, están desconectadas de la empresa. ¿sabes qué? Qué lindo, perdón que te interrumpa, pero es lo que yo llamo los The Walking Dead. ¿Viste? Está la serie de The Walking Dead. Bueno, los Ujú, Walking Dead, los trabajadores zombies, ujú, esto que entran ujú, así y ujú, salen así de la organización, es eso. ¿Qué nivel de productividad puede tener una organización? Y no lo digo meramente por el objetivo capitalista, digo productividad interna. ¿Cómo las pasan esas personas? pero y ya no solamente la productividad, Diego, sino al final, ¿qué están proyectando esas personas hacia afuera? Sí, sí. Que al final es que cada persona es una marca, es el espejo de la marca de la empresa, ¿no? Exactamente. En- Perdóname, yo conozco personas empleadas que tienen diferentes trabajos afuera. Y no necesariamente siempre es por una cuestión económica, sino es por una cuestión de sentido y propósito. Porque lo que hago dentro de la empresa no tiene que ver con lo que soy. Entonces, si miramos nuevamente el rol del gerente de felicidad y bienestar, si miramos como parte en la silla de la organización, ¿esta persona es conveniente que esté o le está quitando el lugar a una persona que realmente se siente apasionada y es parte y puede ser parte del proceso? Bien. Y segundo, ¿por qué no le damos la oportunidad a esa persona también de que transite su conexión con su propósito para que en definitiva pueda tomar la decisión que todavía no está tomando? Esto es la co-construcción y en definitiva es cuidar hasta las personas y quienes están con nosotros como personas. Pero esto es vital y estratégico y cada vez se está haciendo cada vez más evidente, Víctor, y más necesario, ¿no? una última curiosidad, perdóname, Diego, Sí, que me surgió respecto hablando del curso, ¿no? Y que me parece interesante. Fíjate que el coaching es una industria que por los datos que voy siguiendo era por la industria de mayor crecimiento a nivel mundial, ¿no? Estamos ya, sí, se hablaba hace tiempo una moda, ahora yo creo que ya la curva de Gauss tiene que estar arriba ya, ¿no? Sin sí. embargo, el tema, el puesto o el rol de gerente de la felicidad me da la sensación, y yo no sé si tienes el dato,
Imagino que esta figura surgió, no lo sé, pero como casi todo este tipo de cosas surgen siempre de Estados Unidos, pues Sí, quizás surgió allí. No sé qué nivel de crecimiento tiene esta figura y cómo está de implantado a nivel mundial, si esa información la tienes, por saber el sí, potencial un poco. sí, qué buena pregunta la tengo porque de hecho en la primera formación que tomé hace 4 años quise entender esto. Como vos bien decís, es algo que surgió en Estados Unidos, por eso tiene el término anglosajón Chief Happiness Officer, allá por el año 2010, 2008, 2010. 2010, ¿sí? Surgió en la necesidad de las empresas de tecnología, las startups, esto que te decía, la fuga de talento, empezar a cuidar al talento en sí, ahí empezó a surgir la figura. 2010 estamos pasando unos 11 años. Los últimos 2 años con esta situación de pandemia esto se está incrementando. Ya hay cada vez más empresas, de hecho hay informes y hay hasta periódicos o diarios que ya empiezan a hablar de esto, que antes no era un tema común, que empezó a ver esto, porque se empezó a disparar lo que es el teletrabajo, home office, donde cómo sostener ese vínculo con la persona, ¿no? Hoy no necesitamos solamente una conexión, sino sostener un vínculo. Y por otro lado, está teniendo una necesidad y un volumen cada vez de adquisición mucho más grande. Primer parámetro a darte, si me permitís, es la cantidad de consultas e inscritos a mi formación. Que yo hoy ya este año estoy haciendo una quinta edición. No abro un cupo de más de 15 personas porque quiero que sea algo donde yo pueda estar a su servicio y poder darles calidad en la formación. Para mí es un indicio que cada vez hay más interés. Por otro lado, hay muy pocas, pero cada vez son más organizaciones que ya lo están formalizando dentro de su empresa, pero muchas más ya lo tienen en forma informal. No está como rol específico, pero sí como desempeño, como acción concreta. Y algunas otras las están implementando. La mayoría de los casos están en Europa. Bueno, Francia es uno de los países en donde se sigue impulsando y también es como pionero en todo esto. Y después tenemos países de Europa del Este, ¿no? Digamos, como Noruega, Finlandia. Bueno, Finlandia es un modelo a seguir también en bienestar y felicidad. Y como dato de color también, la Organización Mundial de la Salud hace unos años determinó que el 20 de marzo es el Día Mundial de la Felicidad, con lo cual no es un tema menor que esto está cobrando valor. Bután es uno de los países que ya no mide su población por el Producto Bruto Interno, sino por la felicidad bruta interna, porque se dieron cuenta de que no es tanto cuánto poder adquisitivo tenés, sino qué haces con ese poder adquisitivo. Y acá podemos hablar de gente que tiene mucho dinero, pero es infeliz. Y hay gente que tiene poco dinero y es feliz. Entonces se está empezando a transformar y a mirar esto desde este punto de vista. Fíjate que ya hay empresas y organizaciones que no están contratando por currículum o por formación, sino por aptitudes. Eso también es una gran evidencia. ¿Quién va a evaluar y va a medir ese reclutamiento? ¿Quién va a hacer el proceso de onboarding? ¿Quién va a hacer el proceso de marca empleadora? ¿Quién va a hacer el proceso de outplacement cuando la persona ya no esté? El gerente de felicidad es uno de los roles en el que está integrando todo este tipo. No quiere decir que siempre lo haga, pero dentro de su staff puede tener una persona que haga contrataciones, otra que haga la parte de onboarding, otro que haga, bueno, y esto se empieza a generar como un rol específico y estratégico para poder también mirarlo, no solo como lo operativo, sino como lo estratégico a mediano y largo plazo, porque en definitiva, Víctor, se trata de cuidar el talento para que la empresa siga teniendo el mejor talento y sea una mejor propuesta única de valor. Eh, lo vemos, y bueno, lo veo muy seguido en el deporte, me encanta el fútbol, pero ¿cuánto paga o cuánto le cuesta a un club que su estrella, su jugador favorito no esté feliz en el equipo? Mucho dinero, muchísimo dinero. No solamente es dinero, sino también a nivel vínculo con sus fans, porque hay muchos que se vinculan más con el jugador que con el equipo. Entonces, cuando el equipo es el culpable de que ese jugador se vaya, empieza a perder mucho de su engagement. Esto pasa en las organizaciones. Y hoy tenemos un mundo tan abierto que basta con ir a TripAdvisor para ver si un hotel es bueno o es malo, basta con ir a Airbnb, basta con entrar a Glassdoor, glassdoor.com para ver si la empresa dice lo que es y quienes están adentro la están evaluando bien. Hoy ya no es las empresas evaluando a sus colaboradores, ya son sus empleados, sus colaboradores y lo que es mejor o peor aún, sus ex empleados, como también siguen ponderando.
Cuando tenés muchas estrellas en Glassdoor, tenés que estar atento, por más que tengas una muy buena campaña de marketing. Por más que digas que sos lo que sos, cuando vamos a ver las reseñas, eso es lo que importa. Qué fuerte. O sea que, Diego, resumiendo con el mensaje de cierre, al final esto es un rol que está emergiendo ahora con muchísima fuerza, que tiene Sí, un potencial enorme, que es ujú, una tendencia y que ahora es un grandísimo momento para prepararse y desempeñar un rol como ese. O sea, y tu exactamente. formación, invito a todos los que estén viendo este vídeo que la formación de Diego Sí. tiene que ser espectacular simplemente por lo que él ha explicado de, fíjate la persona que es Diego y lo que transmite, ¿no? Pues si Diego es el creador de este curso, ya te puede y te transmite todo esto, pues imagínate lo que puedes recibir. Sí, para mí serán bienvenidos. Es algo que me apasiona, Víctor. Esto no lo hago porque sí, lo hago porque también es mi contribución al mundo desde mi experiencia. Yo también la pasé muy mal en las empresas, yo también no tuve respuestas. Y yo siempre creo que hay lugares donde la gente sufre, ¿no? Uno puede ir a un hospital, sobre todo en esta situación, puede ir a diferentes lugares. Sin embargo, hay mucha más gente que realmente sufre en las organizaciones y que lo que es peor, no pueden ponerlo en palabras, no saben cómo decirlo, o si lo dicen tienen miedo a. Empezar a transitar esto es darnos la posibilidad de tener, fíjate esto, sociedades mejores, personas con más autoconocimiento y empresas que entregan un mejor servicio. Porque en definitiva, esto es rentable desde todo el punto de vista. No abordamos en esta entrevista lo que es el punto de vista educativo, la educación, pero hay mucho por hacer y tenemos iniciativas donde en la parte de educación estamos haciendo. Y que hoy puedan ver esto como una oportunidad va a ser la oportunidad que van a ver en el presente y futuro. Quienes puedan formarse en esto hoy, créanme, no por una futurología, sino por indicios y elementos, que en el mediano y no sé si largo plazo esto van a seguir siendo una oportunidad. Con lo cual creo que el momento es antes de que esto llegue, porque después es como todo, ¿no? Una vez que ya esto se establece, bueno, quienes fueron siendo pioneros son los que tienen cierta ventaja por sobre el resto. Diego, ha sido un placer conocerte y un Yo placer que también. hayas compartido con nosotros tu tiempo y tus conocimientos. Víctor, Así que, gracias. Gracias a ti. Para mí el tiempo compartido, invertido, es capitalizarlo. Gracias por esta oportunidad también de que muchas cosas, muchas personas puedan comprender esta necesidad y también gracias a ti por generar estos espacios y estas construcciones de vínculos para poder expandir. compañero, que tengas un buen fin de semana, que descanses, desconectes y recargues pilas. Muchísimas gracias, un gran abrazo desde Buenos Aires. Hasta luego. Gracias. Adiós.